Continuando con la serie de videos para explicar el programa, ahora quiero complementar con un video siempre hablando de la comparación de medias, pero en este caso en un tipo de comparación que es bastante clásica que se denomina ANOVA. El ANOVA quiere decir análisis de varianza. Análisis de la varianza, en este caso de una sola vía. Bien, ¿en qué consiste el análisis de varianza? Consiste en que vamos a comparar siempre grupos en función de una variable dependiente para saber si esa variable dependiente es significativamente diferente en cada uno de los grupos que se está comparando. La diferencia con la prueba T es que el número de grupos debe ser mayor a 2, o nos permite hacer comparaciones de varios grupos, porque si solo son 2 grupos usamos la prueba T, pero cuando son más de 2 grupos usamos el ANOVA. Entonces vamos a buscar una variable como es el grupo de pertenencia. Y noten ustedes que el grupo de pertenencia es una variable nominal, es decir, el grupo de pertenencia puede ser que pertenezca a los misquitos, puede ser que pertenezca a los garífunas, tulipanes, etc. Luego, la variable dependiente tiene que ser una variable que esté medida a un nivel de medición escalar. En este caso, lo que nos interesa es saber si la prueba de actitud académica, en este caso verbal, tiene una diferencia estadísticamente significativa según estos grupos que queremos comparar. Entonces, ya hemos seleccionado nuestra variable que es la PA, que quiere decir prueba de actitud académica verbal, y el grupo de pertenencia. Y vamos a escoger también, seleccionar esta alternativa que dice estimar tamaño del efecto para pruebas generales, y le vamos a dar a aceptar. Bien, esta es la salida, es la tabla de salida. Observamos que tiene varios elementos esta tabla. En primer lugar, tiene una columna que dice entre grupos, dentro de grupos, total. También tenemos otra columna que dice suma de cuadrados, otra que dice GL, que quiere decir grados de libertad, media cuadrática, y otra columna que dice F. F, que es el resultado de la operatoria de todas estas columnas que están aquí. Este viene a ser como un resumen y es el resultado que andamos buscando. En este caso, este resultado dice que es 860.256. Y vean ustedes que aparece una última columna que dice SIG, que quiere decir significancia. El valor de significancia en este caso es 0.000. Y eso significa que este valor que aparece aquí, 860, que en un principio es difícil interpretarlo porque no sabemos qué es realmente 860, solo sabemos que es, por ejemplo, en este caso, la división de este número de media cuadrática entre grupos y la media cuadrática dentro de los grupos. Dividiendo eso sale este 860. Entonces, en realidad estos números no sabemos bien cuál es la matemática que está aquí, pero tampoco nos interesa. Lo que verdaderamente nos interesa es saber si este valor de F, que quiere decir
que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos que se están comparando, y si este valor realmente nos está diciendo de que hay esa diferencia. En este caso, efectivamente, sí resulta que hay una diferencia estadísticamente entre esos grupos, porque el valor de la significancia es menor a 0.05. Es, como pueden ver ustedes, 0.000. Cuando alcanza este nivel de significancia, entonces decimos sí, nuestra hipótesis se prueba. Quiere decir que hay una diferencia entre estos grupos, y para ver en qué sentido es esa diferencia, tendríamos que hacer una salida simple que nos permita ver cuáles son las medias en función del valor obtenido en la prueba de actitud académica, en este caso verbal. Aunque aquí ya tenemos configurado la salida, le vamos a dar a aceptar y observamos aquí que hay cuatro grupos de pertenencia. Observamos las medias y observamos las desviaciones típicas. Entonces notamos que hay un grupo que tiene 452 y hay un grupo, el número 1, que tiene 367. Entonces vemos que hay casi 100 puntos de diferencia entre estos grupos, y verdaderamente parece que esta variable de grupo de pertenencia sí afecta significativamente el desempeño en cuanto a la prueba de actitud académica. Bien, con esto vamos a dar por concluido la demostración del uso del análisis de varianza.